Buenos días a todas y todos. Gracias por estar aquí en este Cineforum sobre el autismo y el cine organizado por OSPA, por Osón da Palabra. Yo soy Eduardo Ríos, soy el moderador, también asesor de OSPA, logopeda, audiólogo, nutricionista, profesor superior de canto y me acompaña también un grupo de personas comprometidas con la comprensión, el respeto y la inclusión. Este Cineforum se celebra en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, proclamado por Naciones Unidas en el año 2007 y que tiene lugar cada 2 de abril. Esta jornada busca visibilizar las realidades de las personas dentro del trastorno del espectro del autismo, TEA, sus derechos, desafíos, capacidades y formas únicas de percibir y habitar el mundo. Este año el lema de la campaña es Somos infinitos, que nos invita a reflexionar sobre las infinitas formas de manifestarse. No hay dos personas iguales y por tanto busca visibilizar la diversidad, la singularidad y el potencial de las personas con el trastorno del espectro autista. El cine puede ser una herramienta poderosa para mirar de otra manera, para escuchar lo que normalmente no se dice y para empatizar con realidades diferentes. Por eso hoy vamos a analizar fragmentos de material audiovisual y abriremos un debate. Por tanto, estáis todos invitados e invitadas a participar con total libertad. Para de alguna forma al empezar este debate y pues para enmarcar lo que sería este Cineforum, os voy a poner un fragmento de un vídeo y luego lo comentamos, ¿eh? Y a partir de ahí ya os haré una pregunta abierta y ya podemos iniciar el debate. Me gustaría, como es la primera intervención, pues que cada una de las personas que están interviniendo pues puedan presentarse, que digan su nombre y que digan, bueno, pues qué hacen en este cineforo, ¿eh? Si son pues un profesional sanitario, es un familiar, es una persona pues con TEA, pues lo que quiera decir. Voy a compartir entonces esto, un momento, y a ver si lo encuentro, que está... Aquí lo tengo, un segundito. Vamos aquí. Un segundito, que si lo encuentro. Ah, qué difícil es esto a veces con el zoom. Aquí lo tengo ya. Vamos allá. Es esto. ¿Lo tenéis? ¿Lo podéis ver? No. No. A esperar un momentito porque no lo estoy compartiendo. A ver, un segundo. A ver. No, si lo puedo. No, esta es esta. Esta es esta. Vale. ¿Ahora lo estáis viendo? Sí. Perfecto. Pues lo voy a compartir. No se oye nada. ¿Es correcto? Si no se escucha. Uy, No se perdón. oye. A ver, estoy compartiendo la pantalla y no entiendo por qué no se escucha. A ver, un momentito. Compartir. Porque pongo aquí compartir sonido. Un momentito que ahora ya lo tengo. Lo vuelvo a poner, ¿eh? Perdonad. Aquí. A ver ahora. Vale, vamos a ver. Y me decís. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Take my hand.
naughty. I'm autistic, and I just get too much information. Perfecto, voy a dejar de compartir. Bien, este es un vídeo que realizó la Sociedad Británica de Autismo, también un poco pues para dar visibilidad el Día Mundial del Autismo, no de este año, de un año anterior. Entonces abro un poco ya lo que sería el debate general y como estamos hablando de Cineforum, a mí me gustaría saber quizás una ronda muy rápida. ¿Qué os ha parecido este vídeo? Si refleja de alguna forma lo que es la situación de un trastorno del espectro autista y si los elementos que aparecen en el vídeo representan fielmente lo que, bajo nuestro punto de vista, podría de alguna forma también el visibilizar, pues bueno, este aspecto. ¿Qué os parece? Os dejo intervenir de manera totalmente libre esta primera ronda. Yo voy a tener que levantar el dedito porque estoy con una infección en un ojo y no veo las reacciones para levantar la mano virtual. Vale, como nos comentaste que lo ideal es presentarnos, pues decir que yo soy Ana Vázquez, soy logopeda, terapeuta ocupacional, educadora infantil y soy madre de un niño con autismo. A mí este spot me encanta, yo se lo comentaba a mi compañero José León, que está conmigo aquí, que se lo pasé en una ocasión bueno, al grupo de WhatsApp de padres y madres de la clase de Lee para que entendieran, porque a mi hijo le molestaban tanto los ruidos, los olores, las luces, y se lo definí como un campo de batalla. Le decía, mira, lo que para nosotros son bueno, pues sensaciones, estímulos que podemos llegar a separar en nuestro cerebro y centrarnos en aquel que nos interesa, para ellos no, es una invasión de estímulos. Reciben muchísima información. Y cuando se lo puse a los padres, entendieron por qué Lee va, por ejemplo, a los cumpleaños, bueno, ya va con cascos, pero va a los cumpleaños y ya anticipa que el globo va a explotar. Aparte dice, mamá, el globo tiene sonido. Y yo le decía, Lee, no suena hasta que no explota, pero sí, para él ya tenía un sonido. Dice, el roce, porque ahora se comunica muy bien, el roce, se nota el gas, ¿no?, en el globo. Y bueno, me parece un vídeo para mí buenísimo para entender lo que le pasa a los niños con autismo que tienen trastornos de procesamiento sensorial. Es magnífico. Me pone los pelos de punta, porque define muy bien cómo se siente un niño en cualquier contexto, muy especialmente en ese sitio que muchas veces los llevamos porque no nos damos cuenta, que son los centros comerciales, los aeropuertos, en las fiestas de cumpleaños. Y es que todo son estímulos. Bueno, yo como comparto pantalla, quería también poner otro punto de vista, ya no solo lo que percibe un niño, ¿no?, con autismo, sino la reacción de la gente de alrededor. O sea, maleducado, este niño no está bien, la madre no sabe educar, o sea, es otro punto de vista social. Me llamo José León, por cierto. Bien. ¿Qué opináis el resto de los presentes? Comentad. Hola. Hola. Hola a todos. Bueno, pues una breve presentación. Soy Charo Pita, trabajo como neurologopeda en enfermedades de daño cerebral adquirido y neurodegenerativas. Bien, aparte de eso, soy gerontóloga clínica y doctora en medicina clínica. Dicho esto, me llama la atención que el vídeo que has puesto sea precisamente de la Sociedad Británica, ¿no? Me parece muy interesante porque luego lo abordaremos en el tema del cine. Los que sí realmente están bastante adelantados son los ingleses, ¿no?, donde hacen ese cine amigable, donde la Sociedad Nacional de Autismo con la Picture House ofrece posibilidades para estos chicos y chicas que tienen pues un alto grado de hipersensibilidad sensorial, como son los estímulos lumínicos, como bien decía Ana, los estímulos auditivos. Entonces, me ha llamado la atención básicamente por esto, porque es nuevamente el vídeo
la sociedad británica la que da un paso al frente, ¿no? Quería deciros esto. Y luego pues seguiremos. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Rosario. Bien, no me salen las manos, no sé si alguien está haciendo algo o yo no veo las manos aquí, pero bueno, os voy dando paso. ¿Alguna persona más que quiera comentar el Sí, vídeo puesto? Bien, Mercedes. sí, hola. Levanto la mano físicamente porque no encuentro la pestañita. Ujú, Buenos días, soy Mercedes Rodríguez. ujú. Trabajo con autismo desde hace 14 años. Soy maestra, pianista, psicopedagoga, musicoterapeuta, bueno, entre otras cosas. Y quizá lo más relevante hoy, soy autista. Y todavía estoy estresada después de haber visto el vídeo. Y realmente refleja muy bien lo que algunas personas experimentamos cuando nos sometemos o estamos en ambientes poco amigables por la cantidad de estímulos que hay. Es cierto que en mi caso personalmente, bueno, pues a lo largo de los años aprendes a convivir con ello y cuando no te queda más remedio, y a intentar evitarlo también, ¿no? Pero me parece una muy buena presentación que refleja, eh, no quizá obviamente a todo el espectro, pero sí a una gran parte. Muy bien, pues muchas gracias por la intervención. ¿Alguien más quiere? Marta, ¿ha levantado la mano? Marta. Hola, Hola. soy Marta Morató, soy de Barcelona, soy farmacéutica, he trabajado durante 22 años en la industria farmacéutica, soy colaboradora en diferentes asociaciones, vocal del LIDE también, recientemente, y bueno, tengo varias enfermedades, pero ninguna relacionada con autismo. Tengo LES, tengo distonía multifocal y síndrome de Sjögren, entre otros. Yo que estoy como alejada, ¿no?, del mundo del autismo, o sea, no tengo ningún familiar, sí, me ha chocado mucho este vídeo, me ha encantado, como dice Ana, y sobre todo me quedo con soy disléxica, cotidianidad, o sea, de la vida cotidiana de todos, el impacto sonoro, lumínico, de interacciones, ¿no?, que, a los que están sometidos las personas que tienen autismo. Para mí el vídeo es un reflejo de la cotidianidad del día a día, de lo que tienen que superar y tienen que afrontar. Me parece un vídeo excelente. Ujú. Muchas gracias por tu reflexión. Sí, me parece también personalmente que es la persona que padece el autismo el protagonista, ¿no? Que a veces no le damos el protagonismo a los pacientes, a los usuarios, a las personas que tienen el trastorno. Marta, levanta Correcto. la mano. Marta, Marta Leira, cuando quieras. ¿Tienes que poner el micrófono, Marta? Hola, Hola, buenos días. sí, hola, hola, buenos días. Soy Marta Leira, bueno, soy técnico en atención a personas en situación de dependencia, cuidadora, básicamente, y yo no, realmente yo no estoy diagnosticada de nada y yo vivo esto. Quiero decir, a mí me parece que es algo que los entornos a día de hoy, primero me parece que el vídeo está súper logrado, que refleja muy bien el ambiente externo y el interno, con esa angustia respiratoria, ¿no?, de este niño. Y creo que el problema está en que los entornos actuales son muy agresivos y sobre todo en los entornos, pues eso, comerciales, de ciudad, son muy agresivos. Yo voy a un centro comercial y a mí me angustia. Yo voy al bosque y hay una cantidad de estímulos similar o superior y a mí no me agobia. Quiero decir, realmente yo creo que el fallo está en cómo tenemos diseñados los entornos, básicamente. Sí. ¿Alguien quiere decir alguna cosa más? ¿Contestar a Marta? Bueno, yo eso como audiólogo quizás os puedo comentar algo en relación a los diferentes estímulos. Claro, no tiene nada que ver
los sonidos de la naturaleza, que son sonidos quizás que tienen un tipo de frecuencias y un tipo de estructuras que no tienen nada que ver con el ruido de la ciudad. ¿Vale? Solamente llego ahí porque no quiero intervenir, porque sois vosotros los protagonistas, pero bueno, esto podría ser interesante el ampliarlo, ¿eh? ¿Qué pasa con los diferentes sonidos y por qué hay sonidos que pueden favorecer que el cerebro funcione de una manera o de otra? Pero bueno, ahí lo dejo. ¿Alguna persona más quiere comentar algo sobre o hacer también aprovechar esta primera ronda para presentarse? Aunque solamente sea para decir soy quien soy y me ha gustado el vídeo y ya nos gusta. Por ejemplo, sí, Goretti. Sí, buenos días. Me llamo Goretti Alonso, soy amiga de Ana. Nuestros hijos van juntos al colegio y de este modo he podido pues, conocer y entender esa problemática, porque todos los ruidos a mí no me molestan de esa manera. Y estar con el hijo de Ana y de ver que pone cascos y que le molestan los ruidos, que va a un cumpleaños, que se puede agobiar, pues de esta manera es como yo me he dado cuenta de cosas de que pues no nos imaginamos. Claro. Claro. Por eso están muy bien los vídeos que nos permiten entender o intentar entender toda esta problemática. Bien, Ana ha levantado la mano también, nuevamente. Hola, soy José León. José, perdón, que estás en la misma pantalla de Ana. La he sustituido, la he tirado por la ventana. Muy bien, Mira, no cuéntanos. solamente es la cuestión de ruidos, es la invasión cromática. Las palabras, el ruido de la gente, el murmullo y los olores. Porque no solamente nos centramos mucho en los niños con el casco, ¿no? Pero de verdad que no están protegidos para los colores. A mí me agobia muchísimo además. Y no solo eso, sino que incluso los productos, sobre todo para infantil, tienen unos colores estridentes precisamente para que los niños queden fijados ahí. Lo digo porque la contaminación no solo es acústica, también es cromática. Y hablando, y un poquito a colación de lo que decía Marta, la naturaleza tenemos es mucho más amable con esos verdes, esos tonos de verde, marrones, y es mucho más placentero observar un paisaje o una playa, ¿no? Tiene colores más, digamos, naturales. Ya nada más, era una observación. Perfecto. Bien, no sé si queda alguien más para que se presente. Vamos a Sí, Mónica. Mónica. Hola, hola a Hola, todos. Bueno, buenos días. soy Mónica Finol, Sí. estoy aquí en Madrid y Ujú. bueno, soy paciente de artritis. Es verdad que en mi entorno no hay ningún familiar directo con autismo, pero sí es cierto que comparto una gran, profunda sensibilización porque hace muchos años que también colaboro con una asociación de personas con autismo, que es Áspica, y me he dado cuenta de que muchas veces a través de este video, que de verdad que es bastante impactante, no somos capaces de reconocer incluso que podemos llegar hasta tener ese tipo de condición en algún momento. Aquí en Madrid me sucede, ¿no? Cuando tomo el metro y a veces me he dado cuenta de que hay personas que van con sus hijos que sufren autismo y muchas veces trato también de poder ayudarlos porque noto a la cara de esos padres como sintiendo vergüenza por la reacción que tienen esos hijos ante tanta ruido externo y tanto. Creo que es importante estar aquí hoy. Cuando Ana me comentó si quería participar, sin duda lo hago con toda la alegría de poder entender mucho más, porque yo creo que es muy valioso y es muy importante para hacer llegar y poder llegar a muchas otras personas que quizás no son conscientes de que padezcan también incluso de autismo. Yo creo que es un video que no nos deja, nos llega mucho al corazón. De verdad que muchísimas gracias. Gracias, Mónica. Ajá. Bien, no sé si nos queda alguien más para que pueda hacer una primera intervención. ¿Nadie más?
Hay personas que veo aquí que están, pero que quizás no pueden hablar o no lo desean. Bien, yo creo que una vez que tenemos este primer vídeo de presentación, yo pongo encima de la mesa un aspecto, que es cómo, primero, diagnosticar a la persona que tiene autismo y segundo, dentro de lo que es este espectro del trastorno autista, que claro, cuando hablamos de espectro hablamos pues de una franja enorme. ¿Qué os habéis encontrado en este aspecto? ¿Qué dificultades, qué facilidades? Claro, aquí tenemos como diferentes aspectos. Tenemos, por una parte, que también lo quiero poner encima de la mesa, hay como tres diferentes puntos de vista. El punto de vista del profesional, el punto de vista de los familiares y el punto de vista del propio paciente o persona que tiene autismo. ¿Cómo veis esto? Lo pongo encima de la mesa. Seguro que Ana quiere decir algo. Perdona, que yo me tuve que ausentar porque mi hijo quería churros, es así. Vale. Y no, pero ¿me repites la pregunta? Sí, la pregunta es que una vez que ya hemos visto este vídeo, que de alguna manera ya hemos dicho lo que nos parece, entramos en un aspecto que creo que es importante, que es, hablamos del trastorno del espectro autista, hasta ahora lo llamamos así, pero sabéis que antes pues llamábamos autismo, a veces llamamos síndrome de Asperger, a veces no sabíamos lo que era, a veces había confusión con otro tipo de trastornos, como trastornos de hiperactividad. Entonces, a mí me gustaría saber, primero, desde el punto de vista de cada una de las personas que participan bueno, en esta realidad, ¿no? Tenemos por una parte el profesional, por otra parte los familiares, por otra parte pues la persona que tiene autismo. ¿Cuál es el punto de vista de cada persona? Y luego, por otra parte, ¿qué opináis en relación a esta denominación de trastorno del espectro autista? Si facilita, no facilita, ¿qué implica pues, para cada uno de vosotros? Vale, pues mira, yo te doy mi opinión, porque me parece Ujú, que siempre digo lo mismo, pero es cierto. Yo tengo un poco el doble rol. Tengo el rol de logopeda, terapeuta ocupacional, educadora infantil, donde vi ujú, muchos casos de autismo y tengo luego la percepción como madre, que es totalmente diferente. Vale, yo pensé que tener estas, bueno, pues disciplinas me iba a ayudar a comportarme de manera muy diferente al resto de, de las madres y de los padres, y no es así, porque al final voy a abrir aquí la caja de Pandora. Al final, por mucho que le diga a los padres, bueno, hay que normalizar a nuestros hijos, hay que ir pues a hacer actos sociales, a hacer todo lo que hacías antes, sabiendo que tu hijo, pues, bueno, pues tiene unas condiciones y que lo que haga el resto de la sociedad no nos importa, no nos importa que miren, no nos importa que critiquen, pues al final no es así, Edu, porque importa y mucho. claro. Y a veces incluso, ahora que voy a hablar en primera persona y voy a nombrar a mi familia porque es así como tiene que ser. Eli empezó en un grado grave, ahora tiene un autismo de alto funcionamiento, barra Asperger, barra como lo quieras llamar, porque no dejan de ser autismos. Ujú. Y ahora que el niño ya habla, y además, bueno, pues se pega unos discursos que parece un político de clase media, porque políticos en nuestro país son así, pues la sensación que tiene la gente es que el niño está mal educado, que la culpa es de los padres, que no debiéramos de dejar que pasen límites. Yo le explico muchas veces a la gente que se establecen unos límites, pero a veces esos límites ellos no los comprenden y los transgreden día tras día. Pueden hacer una fechoría como hizo Lía ayer y hoy no ser capaz de saber qué hizo mal. Esto por un lado. O sea, me canso de hacer concienciación y no llego ni a un tercio de las personas a las que quiero llegar. De hecho, Goretti no sé si va a poder hablar, pero diré que Goretti es una de las personas que estando en mi círculo más próximo, sí lo ha entendido y tengo otra amiga también, Tiziana, bueno, tengo amigas que sí, que lo entienden, pero la mayoría no. Y luego tengo que contar una anécdota y es que cuando Lee estaba en el peor de sus momentos, que el peor fue muy malo, con gritos, con sensación de todo el rato, ¿eh?
de rabietas, como lo veía la gente. A mí una vez, y lo digo abiertamente, sabiendo que esto va a ser lanzado al mundo entero, pero una vez me invitaron a bajarme de un vagón, el vagón del silencio le llamaban, fue el único sitio donde teníamos posibilidad de viajar, y me invitaron a bajar porque el niño, era todo el vagón, porque el niño estaba molestando. Me vieron la cara desencajada, yo llorando, porque ya digo, muchas veces digo, no, normalicemos la situación, tengamos control. Hay momentos en los que no lo puedes tener. Yo llorando, con la cara desencajada, y la única persona que entendió la situación fue el revisor, que llegó allí, imagínate la escandalera que montamos, que llegó allí el revisor y dijo, no, esta madre y este hijo van a viajar en este vagón. Creo que a los que les moleste, pues tienen la opción de bajar en la próxima parada. Me emocionó, me puso los pelos de punta. Pero yo llegó un momento, y lo tengo que decir abiertamente, que para mí era un problema llevar al niño a los sitios. Lo escondía, porque tenía miedo a la reacción de los demás. Tenía miedo a los juicios. Me aburría, me cansaba, me desesperaba y me saciaba las opiniones de es que lo tienes que educar, es que por mucho autismo que tengas se le tiene que marcar unos límites. Es muy difícil concienciar a la gente, muy difícil. Esto para abrir así boca. Ya os contaré más anécdotas. ¿Qué más opiniones hay al respecto? Sí, Rosario y Mercedes. Sí, comparto, suscribo cada una de las palabras que ha comentado Ana. Yo que trabajo a diario, no es el autismo la condición que yo más trabajo, la he trabajado mucho durante 5 largos años de mi vida. Hay variabilidad en los perfiles, obviamente. Los hay verbales, los hay no verbales, bueno, hay varios, digamos que fenotipos. Bien, partiendo de esta base, sí que es verdad que lo de la concienciación es muy sui generis, digamos, entre comillas. Yo, aunque no trabajo con ellos, sí hay niños con trastorno del espectro autista que tienen dificultades motoras, ¿no? Con lo cual vienen a la clínica donde yo estoy, trabajan con otros compañeros y el resto de pacientes que pueden estar compartiendo sesiones se sienten francamente molestos con estos niños. No son capaces de entender que al igual que ellos están allí por una patología X, que es una patología, en este caso lo de los adultos, la condición de estos niños es como bastante repudiada. Yo lo vivo en clínica, porque son niños que tienen una actividad motriz, la mayoría excesiva, efectivamente les molestan los ruidos. Yo, por ejemplo, concretamente, lo que hago ya es bajarles la luz. El tono, la palabra es fundamental, el tono que empleas con ellos. Los olores, a algunos chicos sí, a otros no, les revuelven, les atormentan. Entonces yo creo que esto de la concienciación es, insisto, muy relativa. Como desgraciadamente pasa con distintas condiciones que puedan tener algunas personas, ¿no? Dicho esto, que cierto, suscribo cada una de las palabras que ha dicho Ana y hasta aquí mi aportación. Gracias. Gracias. Mercedes, tienes la mano levantada. Voy a hablar ahora como profesional y quiero dar mi visión sobre lo que ha comentado Ana. Desde el punto de vista profesional, lo que yo veo, ¿no? Día a día en la consulta y lo que me transmiten las familias. Y sinceramente es lamentable lo que nos has contado, Ana, y es más lamentable aún que las familias os tengáis que aislar, porque es lo que sucede. A mí me lo trasladan día a día familias que ponen límites, que lo intentan día a día y que son rechazadas incluso por propios familiares.
Dice, no, mira, no puedo ir a casa de mi hermana porque es que mi sobrino se ríe de la niña y mi cuñada no lo entiende. Bueno, entonces yo creo que tenemos que hacer una labor importantísima en ese campo porque es que no podemos permitir que esto ocurra. O sea, luego vemos, a mí lo que realmente me da rabia es que luego vemos críos o adolescentes haciendo el mono, cantando payasadas, perdonadme la expresión, y nos parece normal, o bailando reggaetón, y lo normalizamos, y no, bueno, son jóvenes, son chavales, y no somos capaces de poder ver un poco más allá de lo que hay en una situación de una rabieta o de no me sale ahora, una hiperestimulación por el motivo que sea, o un pensamiento repetitivo que no para. Y yo, sinceramente, muchas veces digo, ¿no? ¿Cómo se puede ayudar a estas familias? Porque, bueno, a mí también me ocurren cosas, ¿no? Pero bueno, me las gestiono, soy adulta y también necesito ayuda. Pero bueno, si me rechaza mi familia o me rechaza un amigo, ya evidentemente no es un amigo, ¿no? Entonces, sí que me gustaría que algo que quedara hoy claro es eso, que hay que hacer una labor para que las familias no tengan que sentir ese rechazo. Es que para mí es absurdo, ¿no? Pero es la realidad, ya corto. Muy bien, muchas gracias, Mercedes. Marta Morató. Hola. Hola. Yo cuando he oído lo que explicaba Ana, se me ha roto el corazón. Literalmente se me ha roto el corazón. Encuentro un tema muy injusto porque a veces ven a como una persona con silla de ruedas y sí que comprenden y algo que no es visible la gente no comprende. De aquí también quizá un poco lineado con lo que decía Mercedes, creo que hay que hacer una labor de concienciación y dar a conocer esta enfermedad mediante la difusión de estos vídeos o el vídeo que tiene Ana o lo que sea en escuelas a nivel estatal, no lo sé, ¿vale? Para crear una concienciación. Y sobre todo mi mensaje es, perdona que lo diga así a saco, ¿vale? No son malos padres, es que el niño tiene una dificultad, entonces hay que lidiar con ello, ¿vale? Pero es una dificultad comprensible porque detrás hay un tema importante, ¿no? Y que admiro a estos padres que son persistentes en intentar educar dentro de las dificultades extras que tiene cualquier niño, bueno, que no tenga patología, pero que para mí pasa por un tema de concienciación social y ciudadana de todo el mundo. Bien, vamos a darle, tenemos varias personas en cola. Tenemos a Marta, Ana Vázquez, Goretti y Mercedes. Entonces vamos a hacer intervenciones más cortitas para que podáis hablar todos. Marta Leira. Marta, pones el micrófono, por favor. Gracias. Escucha. Sí, sí. Hola. Hola. Sí, te quería decir, con el tema de la denominación que nos dabas pie antes a hablar, creo que trastorno no me acaba de convencer como profesional porque me resuena más el tema de la diversidad, de las diversidades. Sí me gusta lo del espectro autista porque efectivamente yo conozco por mi profesión a muchos autistas también, con muchas personas con autismo, con muchas diferentes capacidades y es como cada persona, es que cada uno es un mundo. Aparte de las diversidades que tengan a nivel pues neurológico, al final cada uno es un mundo como el resto de personas. Y luego, en el tema
que hablaba Ana, yo creo que es que al final el problema, y vuelvo otra vez un poco con mi línea, porque al final es mi línea argumental, y es que el problema está en que nos humanicemos. O sea, ya concretamente en el autismo es el autismo, pero es que realmente lo que nos tenemos que concienciar es en respetar el proceso vital de cada uno. Es que a mí hay veces que yo no suelo utilizar el autobús, pero cuando puntualmente lo he tenido que utilizar, a veces me molesta simplemente que una persona esté moviendo el pie, pero es que hay que aprender a respetar el proceso vital de cada uno y acabar con esta necesidad de juzgar, de encasillar, de colocar todo en un sitio, de posicionarse. Cállate, no tienes la verdad absoluta, no tienes una visión general de lo que está sucediendo en la vida de cada uno. Sé prudente, cállate y aprende. Y luego, eso por un lado, y luego lo que hablaba Ana, también nos tienen que enseñar desde niños a mantenernos en el no ser comprendidos y a mantener calma. Y también a consentirnos el perder esa calma. Y aquí no ha pasado nada. Y reconducirnos cuando sea el momento. Quiero decir, simplemente, gracias. Muy bien, gracias, Marta. Ana. Sí, me viene muy bien además hablar detrás de Marta, porque me hubiese gustado decir al principio, lo que pasa que yo hoy tengo la lágrima fácil, por eso ya paré. Estoy sobrepasada porque Lía además está ya en la adolescencia, lo cual es otra discapacidad, otra diversidad. Bueno, me hubiese gustado decir, y lo digo ahora que ya estoy mejor, que yo creo que la gente que se humaniza es la que ya viene humanizada de casa, la que ya se parió humanizada. Recuerdo una frase que me dijo Marta en una ocasión, cuando la llamé desesperada porque el niño estaba en un parque dando cabezazos. Yo no podía agacharme porque tengo una discapacidad física. Estaba desesperada intentando coger al niño y llamé a Marta, que vivía en ese momento pues a un ratito de donde estaba yo. Vino corriendo y yo entre lágrimas le dije: gracias, Marta, por recogerme al niño del suelo porque se estaba haciendo daño. Y ella me dijo una frase que no olvidaré nunca y la digo muy a menudo, y es la obligación de la tribu protegernos. Pero yo no veo esa tribu, veo que la gente que está predispuesta a estar humanizada se llega y la que no, no. Y con eso hay que vivir. Quiero decir, yo no sé no voy a concienciar a todo el mundo, porque pues, es un trabajo que ya tenían que haber hecho de casa y en el momento de salir de la barriga de las madres. Pero bueno, esto por un lado. Y luego también un poco lo que dice Marta. A mí tampoco me gusta el término trastorno. Tampoco me gusta la separación entre autismo. Soy de alto funcionamiento, soy no verbal, soy verbal. Es un espectro autista y como tal, pues a cada niño le va a tener un impacto diferente. Lo que sí es verdad que desgraciadamente a veces las madres tenemos que acogernos a los diagnósticos de autismo para que en el colegio se utilice los protocolos de autismo, porque si no están en tierra de nadie. Ahora, las etiquetas para la ropa. Me parece horrible, porque en el momento que yo digo que Eli es autista, se le ve de otra manera. Eso, lo sé y con esto viviremos el resto de nuestras vidas. O sea, de hecho, hay gente que llega a preguntar si en algún momento puede coger un arma. Pues a lo mejor no es Lee, que soy yo. No sé si me explico. O sea, qué tontería pensar que un niño con autismo o con lo que sea puede llegar a coger un arma. El arma lo puede coger cualquiera. Nada más, gracias. Gracias. Goretti. Sí, bueno, yo que conozco a Ana y a Eli en el día a día, es muy duro. Es muy duro y Ana hace un trabajo con una valentía, un amor, una paciencia, un autocontrol que de verdad es de admirar. Y eso tiene sus frutos, porque en clase todos los niños, todos los compañeros adoran a Lee y no hay rechazo, no sufre rechazo. Y eso significa que pues ya conocen de primera mano los compañeros lo que es el autismo con Lee.
Entonces no hay ese rechazo. Por eso lo que estabais comentando, que es tan importante dar a conocer lo que es el autismo y por qué se comportan así estos niños, porque yo creo que la mayoría de la sociedad no sabe lo que es el autismo. Y yo como madre de 2 niños, uno adolescente y otro preadolescente, a mí lo que me preocupa muchísimo es que, bueno, lo que voy a decir es muy duro, pero es una realidad, ¿no? Que los niños, los adolescentes no saben lo que es realmente el autismo y en el patio, en los campamentos de fútbol, utilizan la palabra autismo como un insulto. Y eso no puede ser, hay que pararlo, ¿no? Por eso, dar a conocer lo que es y que no sea un insulto. Y lo que estábamos comentando, ¿no? De que la diversidad sea algo totalmente normal, porque lo ven desde pequeños. ¿Y desde pequeños dónde pasan más tiempo si no lo pueden tener de casa? Pues en las escuelas. Y es el trabajo de la educación. Por eso es un pilar pues, muy importante, ¿no? de la educación. Y ahora voy a enganchar otra manera de dar a conocer para toda esa aceptación, esa convivencia, a través del cine, que eso llega de manera internacional a todo el mundo y a ver si podemos trabajar poco a poco para que el autismo no sea discriminado en la sociedad. Muchas gracias, Goretti. Mercedes, creo que habías vuelto a levantar la mano, ¿verdad? Sí, soy breve. Es sobre la terminología, las etiquetas. Hay mucha confusión, ¿no? Sobre todo entre las personas que no conocen de cerca el autismo y bueno, es normal, pues hay confusión, no tienen culpa. Pero a mí la etiqueta, por así decirlo, me ha permitido varias cosas y una de ellas es deshacer muchos mitos y quedarme muy a gusto cuando me han dicho, me han preguntado, ¿y qué te han dado? ¿Qué tomas? Pues mira, para la artritis esto, lo otro, para la distonía lo otro. Sí, pero para el autismo, o sea, realmente la gente no sabe, ¿no? Y por otro lado me han dicho, no, imposible, si tú eres muy empática, no, si estás casada, no, si tienes tu empresa, no, no saben. Entonces, hay que educar, bueno, y también la otra parte tiene que tener interés, obviamente, ¿no? Entonces, yo creo que podemos aprovechar la etiqueta para hacer ver que, bueno, es una realidad, obviamente que no hay dos casos iguales y que hay una gama muy, muy, muy amplia. Corto, Bien, porque si Mercedes. no... Gracias. Ana, nuevamente has vuelto a levantar la mano. No la ha levantado la mano. Perfecto. Bien, y yo voy a poneros ahora otro fragmento. ¿Alguien quiere decir algo? Edu, no, que Ah, quería sí. comentar sobre Dime. esto, la concienciación, ¿no? Tanto en la educación como en la sociedad. Es por tocar un caso que ha salido recientemente, ¿no? En Santander, creo que fue. Sí. Sí. De estos chicos que, bueno, dejaron y pegaron a un chico que tenía parálisis. Yo no sé cuáles son los límites en estos momentos eh, sociales, ¿no? Pero es que lo vemos a todos los niveles y no sé exactamente qué se está haciendo mal. Posiblemente haya que volver a reestructurar. A mí lo que me decía lo de la tribu, que es un comentario de Marta, es algo que yo comento muchísimas veces. Tenemos una disgregación total familiar y, creo que la sociedad en general, incluidos los adultos, están desatados. No hay tiempo para la observación, ni tiempo para la empatía, ni tiempo para el amor, joder. Entonces, yo sé que hay mucha información, sé que hay muchas campañas, pero yo lamentablemente tengo que reconocer que parece que no se está llegando a ningún lado, sino al revés. Quería dejar esto ahí nada más. Muy bien, muchas gracias.
Quiero adelantar un poco a nivel del debate porque el objetivo de hoy es hablar de hacer un cineforum. Entonces he elegido un fragmento de una película de Temple Grandin en el que creo que esto vamos a poner encima de la mesa una cosa interesante, ¿eh? Lo pongo y luego a partir de aquí volvemos me gustaría saber vuestra opinión y también os haré unas preguntas al respecto, ¿eh? Voy a poner esto un momentito, que lo voy a abrir un segundito. A ver dónde está esto. Perdonad, ¿eh? De compartir. Y bueno, he puesto muchas cosas encima de la mesa. Lo que es el concepto de diagnóstico, cómo se hacía antiguamente, cómo se hace ahora, si tenemos un diagnóstico que está por debajo de lo que debería, si tenemos un sobrediagnóstico en algunos momentos, cuál es el punto de vista de los profesionales, cuál es el punto de vista nuevamente de los familiares, en este caso de su mamá. Bueno, pongo todo esto encima de la mesa. Menudo melón que acabo de abrir, ¿verdad? Sí, ¿quién quiere comenzar? Pues lo voy a hacer yo. Así me gusta, Ana. Bueno, a ver, afortunadamente creo que no es todo el mundo, pero a mí cuando me mandaron a salud mental en el Hospital de Coruña, me tocó una enfermera haciendo el screening, ¿no? Bueno, un poco el triaje. Y esta frase le decía a Leo, me pone los pelos de punta, porque a mí me llegaron a decir si sería un trastorno del vínculo. ¿Cómo me comporté yo cuando le llegó de China? Y yo que ya sabía algo, aquí sí que ya me valía la información que tenía como profesional, no es tanto lo que yo pueda hacer del futuro, porque date cuenta que 2 años no estuvo conmigo, sino que el niño se prevé que tiene autismo, que yo ya lo vi cuando llegó, de verdad, ¿eh? O sea, te avisan de que puede ser que los niños de China vengan con trastorno de espectro autista, es una probabilidad alta con TDAH también. Y le dije, no, 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 creo que vamos mal. O sea, la entrevista no me está gustando, no va por ahí, ¿eh? Y me dijo, bueno, yo tengo que hacer estas preguntas. Le digo, pero tienes que hacer estas preguntas y tienes que modificarlas en torno a lo que ves, ¿verdad? Porque los protocolos están también para adaptarlos. Y me parece muy mal que exista esta pregunta, un protocolo que hicimos los padres. Esto por un lado. Y luego sí que es verdad que en las consultas de psiquiatría, a mí me falta un poco más de seguimiento más corto, porque a nuestros hijos los ven cada 6 meses. Voy a ser muy reivindicativa, lo siento. Cada 6 meses. Goretti lo sabe porque se lo comenté 1000 veces. Cuando Lee está desajustado, porque hay que volver a buscar alguna diana terapéutica, tienes que esperar esos 6 meses porque no hay psiquiatras infantiles de guardia. Esa figura no existe. Los psiquiatras no te ven fuera de consulta. Yo estoy cansada de escribirles. O sea, la psiquiatría infantil en España entera no funciona. O sea, nuestros hijos no tienen posibilidad de verlos un psiquiatra, a no ser que pase algo muy gordo. Es decir, pues que haya niños que se desajusten tanto, que sean un problema para la sociedad. Si no, te lo comes con patatas. Esto algo tiene que cambiar. Las familias, los profesionales, los simpatizantes, tenemos que hacer algo, porque que un psiquiatra infantil no vea al niño porque no existe esa figura en urgencias. Y luego eso, cada 6 meses, pues el día justo que lo vea a lo mejor está estupendamente bien. Yo, Bueno, sí. sí, nada. Aprovecho que tiene el micrófono aquí, Ana. Ya no solo psiquiatría, es que el diagnóstico precoz es muy importante. Yo antes me presenté como José León, yo tengo un sobrino que es autista, ¿no? Desde pediatra, porque yo también vi que tenía comportamientos y actitudes que no son los normales, entre comillas, de un niño a su edad. Y la respuesta fue inmadurez del crecimiento. Obviamente, al poco tiempo, en otro estamento, se le
diagnosticó. Pero también se nos dijo que jamás iba a poder hablar, que vamos, que mueble, pues a Dios gracias, con buena terapia, con buenos logopedas, pues habla, va al colegio y tan feliz. Y nosotros tan felices con él. Así que también yo creo que no solo psiquiatría, Sí, desde el principio. sí. Es un abandono institucional, yo lo veo así. Eso es. Ujú. ¿Alguien más quiere decir alguna cosa al respecto? Porque creo que hay muchas cosas a hablar sobre ese vídeo, ¿no? Es decir, estamos... Perdonad, pero... Sí, lo de la sí. mujer, Ay, lo que si el marido, por sí, sí. ejemplo, que es lo- ostras, bueno, y ya lo de tiene una esquizofrenia, pues anda que no tiene que ver. sí, O sea, Exacto. es que vamos, o sea, esto también es algo con lo que tenemos que luchar las familias. Ujú. Pero no solo, fíjate lo que te digo, Edu, que esto es muy triste, no solo a nivel de población en general, sino en el propio sistema sanitario. O sea, Ujú. yo voy muchas veces con su tarjeta AA, que es para aquellas personas, bueno, que tienen pues, dificultades en las esperas, que se pueden impacientar, bueno, pues lo primero que te dicen es, pero que tienes, entonces como una esquizofrenia, o sea, fíjate lo que me llegan a decir, un trastorno bipolar, o sea, Dios mío, pues estamos hablando de patologías diferentes, como si te pregunto, el niño que tiene parálisis cerebral, con todos mis respetos, o un proceso oncológico o una artritis, pues estamos manejando patologías muy diferentes, por favor, Totalmente. se le pide por lo menos al sistema sanitario que conozca lo que es el autismo, ¿no? Ujú. Y la diferencia con otros tipos de, bueno, pues de situaciones médicas, sí. Sí. Marta Leira ha levantado la mano. Marta. Sí, bueno, yo sobre me toca especialmente el vídeo de esta película de Temple Grandin, porque cuando yo estaba haciendo mis estudios de técnico de atención a personas en situación de dependencia, me cogí un manual sobre el cine y la discapacidad, 363 películas, colabora 11 con este libro. Y fui intentando conseguir todas las que pude. No sé si esta estaba o me la cogí yo a mayores. Me leí la biografía y varios libros de Temple Grandin. Es un caso excepcional, un caso especial y de superación poderoso y bueno. Es cierto que también con respecto a esto, el tema de los diagnósticos, en la salud mental, la historia de los diagnósticos ha sido atroz, atroz. Gracias a Dios ahora se ha mejorado, estamos en otro punto, pero aún así yo sigo insistiendo en mi postura humanista y hablando de forma más genérica, en el tema de la salud mental en estos momentos yo creo que es el aspecto de salud más descuidado que hay a nivel social. A nivel lo que dice Ana, frecuencias de visitas y diferentes tipos de abordajes. Bueno, el caso es que en mi historia vital yo somos 4 hermanos, tengo 3 hermanos con enfermedad mental. Tenía 3, uno falleció, tengo 2 hermanos con enfermedad mental y además están, por desgracia, institucionalizados porque no ha habido intervención temprana y porque la sociedad no tiene desarrollados recursos para canalizar este tipo de problemas y de situaciones. Y lo que vuelvo a decir de antes, porque no estamos humanizados. Es decir, incluso yo personalmente he pasado por periodos de depresión y con tratamiento y todo. Yo en estos momentos tengo 47 años, desde la adolescencia empecé a leer manuales de psicología,
me metí en manuales de psiquiatría, de neurología a nivel asequible para personas que no tenemos formación y tal. Y no quiero denostar este tipo de ciencia, pero es que realmente al final, después de 20 años, yo mi bienestar la he encontrado, y lo que decía antes Ana, un poco, siento ser así hipiota, pero es que lo he encontrado en la tribu. Yo me he apuntado a un curso, a un taller de biodanza, y simplemente el hecho de estar en un grupo en el que la gente entra abierta en canal, y tú eres capaz de ver que están igual de perdidos que tú, que están en la misma situación que tú, que la vida es difícil para todos, y que toda esa gente esté ahí reunida para seguir creciendo y para darse entre ellos lo mejor que tienen, con todas las carencias que tienen. Es que no te puedes imaginar lo sanador que es esto. Es que al final, para mí, ni medicación ni terapias, que sí que me han ayudado, pero es que al final lo que me ha sanado y lo que me ha ayudado y lo que ha dado un cambio radical en mi vida es la pertenencia a un grupo, el no ser la rara, el saber que estoy entre gente que lo puede explicitar o no, y en este caso es genial porque lo explicitan, pero estamos todos igual de perdidos. Así de claro. Muy bien, muchas gracias, Marta. Tenemos una mano levantada de alguien que se llama JC, que ¿te puedes presentar? Creo que no hemos hablado todavía. Yo soy Juan Carlos. Sí. Soy familiar de una persona autista. Ujú. Está en esta reunión también, es Mercedes. Y yo os puedo contar un poco la experiencia seguro que ella lo ha contado en alguna ocasión, o la iba a contar ahora, la experiencia de su diagnóstico. Su diagnóstico se produjo ya en edad completamente adulta, y en nuestro caso después de 30 años juntos nosotros. La experiencia fue que para ella fue una liberación. Esto que estaba comentando Marta ahora mismo, de sentirse la rara en un montón de situaciones en la vida, pues al menos ahora ella sabía ponerle un nombre y unos apellidos, su condición de autista. Creo, yo ya antes, pues que andaba con problemas de sonido, etcétera, y no he podido participar, pero ya antes, cuando estabais, desde el principio, cuando habéis comentado el vídeo de los sonidos y de la dificultad de las personas autistas en estos casos, después han comentado el caso con Lee en el vagón, etcétera. Yo sí quería hacer un apunte interesante en estos debates, y es que hablando del día que celebramos de la concienciación sobre el autismo, la sociedad ve el autismo muy infantilizado, que es una condición infantil, que les ocurre a los niños, pero es que estos niños crecen, por una parte, se convierten en adultos que siguen teniendo esa condición, y que muchas de los problemas sociales que les pasan después de adultos. No es algo que cambia radicalmente. Determinados autistas, Mercedes pues tiene una capacidad de adaptación, imagino que Marta también, en muchas cosas, grande. Hay otros autistas que no la tienen. Y además, primero lo del diagnóstico que os contaba, creo que la concienciación sobre el hecho de que sentirse raro continuamente no es normal, y que esto puede ayudar a liberar a muchos autistas adultos, el saber cuál es su condición, eso es algo que tendría que formar parte de la concienciación. Otro de los apuntes es que en los adultos también la seguridad social hace un ninguneo de su condición total. Incluso hemos conocido casos de personas autistas que les han declarado autismo también de adultos, que han pretendido presentar esto en una discapacidad y se han reído de ellos. Se han reído de ellos porque ¿cómo
¿Cómo va a ser esto un problema en tu vida si tienes un trabajo, si tienes una familia, si eres capaz de tener relación con personas? Da igual lo que te cueste, da igual cuál sea, no es un problema para ti. Y en el fondo lo que quería yo poner encima de la mesa aquí es eso de en qué fase, o sea, lo poco que hay de visibilidad del autismo dentro de la sociedad, bajo mi punto de vista, es única y exclusivamente infantil. ¿Qué puntos o qué pasos se pueden dar para concienciar también sobre el autismo en adultos? En adultos tanto de autistas infantiles que han evolucionado en su vida y ya no son niños y ahora son adultos, como en la concienciación sobre el hecho de que hay personas que pueden estar integradas con calzador en la sociedad con mucho esfuerzo suyo, pero que no entienden el por qué no encajan perfectamente. Y esa concienciación va a llevar tiempo. Digo, si nos centramos solamente en la parte infantil. Muy bien, gracias, Juan Carlos. Te paso ahora la palabra a Marta. Únicamente es que me gustaría ampliar todo lo que estamos hablando ahora, porque yo he abierto este vídeo para hablar un poco del diagnóstico y hay cosas que todavía no hemos hablado, ¿no? De la diferencia quizás de la prevalencia que hay entre niños y niñas, si es cierto que hay más niños que niñas, de cuál es el origen, porque muchas veces bueno, nos dicen si hay algún componente genético de fondo, si hay alguna relación de vínculo con la madre, como se dice en el vídeo, que esto ya lo hemos hablado, pero podemos ampliarlo. ¿Qué pasa a nivel educativo? Que no hemos puesto ese melón encima de la mesa tampoco. Hemos hablado de lo que sería, por una parte, pues el papel del profesional que hace el diagnóstico, que hace el tratamiento, como podemos ser los logopedas, que hace el papel de lo que serían los familiares y también, pues, qué pasa con el propio paciente, ¿no? Con la propia persona que está de alguna manera, que tiene este trastorno, ¿no? Que es autista. Entonces, bueno, yo abro este melón también y Marta ha levantado la mano. Cuéntanos, Marta. Sí, pues yo quería comentar que se me olvidó antes en la intervención anterior algo que es muy significativo. Cuando yo conocí, bueno, yo estuve en un centro, ¿no? En el que trabajé con diferentes tipos de diversidades. Y no obstante, incluso antes de sacar el título que tengo ahora, empecé a trabajar con una familia, con una persona con autismo, y me avisaron ya de entrada que la persona con la que yo iba a trabajar era no verbal. A mí esto me asustaba muchísimo, muchísimo, por una, especialmente por una a la que vas a ayudar, y tenía muchísimo miedo de no entenderla. Vale, pues esta persona con la que yo trabajo directamente es que además tampoco utiliza casi los pictogramas, ¿vale? Pero es que es una cuestión de receptividad, vuelvo a lo mismo, y de humanidad. Es decir, si yo estoy presente y estoy, cuando le estoy ayudándola con el desayuno, lo que sea, día a día, sí que es verdad que hay un punto de frustración, porque hay veces que estás notando malestar y no te puede explicar por qué es. Y entonces ahí tienes que hacer cábalas e intentar averiguar qué narices está pasando. Pero sí se comunican. Concretamente esta persona es que a veces es simplemente estar presente y ver una mirada, ver que mira unas galletas y le preguntas, ¿quieres las galletas? Pero para eso hay que estar, y hay que estar abierto y hay que estar receptivo. Entonces, incluso, pues ya lo que digo, mi experiencia incluso con gente no verbal es que sí tienen una capacidad de comunicación o por lo menos de expresión que si tú estás centrado puedes recibir y puedes interactuar. Luego el tema ya en el vídeo del tema de lo de la madre, yo ya no entré antes a comentarlo porque eso yo creo que a día de hoy, por lo menos en la gente quizás tengo una visión sesgada, la gente que nos dedicamos a esto está muy superado. Quiero decir, eso es como un rollo ya muy obsoleto y tal, pero bueno, sí, igual a lo mejor en gente que no tiene una relación tan directa con esta diversidad, pues a lo mejor pues puede seguir teniendo esa tal. Pero bueno, es la máxima de esta sociedad. Yo tengo un hijo con TDAH
Es verdad que la etiqueta me ayudó a entender, pero es verdad que lo de la educación, las madres que estás haciendo mal es ya cansino. Es cansino, es decir, una madre, un niño no es verdad que sea una página en blanco, o sea, hay cosas, todos tenemos potencialidades y cosas a las que no vamos a llegar nunca, punto, no pasa nada. Y luego el tema de la educación, es cierto que lo que sucede, pero con el autismo y con muchas otras diversidades, es que cuando son niños hay muchísimo, hay un despliegue importante a nivel reforzar, que aprendan un mogollón que adquieran muchas capacidades, muchas habilidades, mucho tal. Y es verdad que luego depende, y sobre todo si la afectación es grave y no tienen mucha autonomía y acaban no teniendo mucha capacidad de estar integrados a nivel social, acaban en centros en los que muchas veces los cuidadores se desmotivan, en los que a veces es difícil entender que también tienen una curva, igual que las personas que no tenemos ese tipo de diversidades, porque todos tenemos las nuestras, sean más de diagnóstico o no, y que hay una curva que efectivamente llegará un momento en lo que nos tenemos que centrar es en que mantengan las habilidades y las capacidades que tienen y que no las pierdan, pero que ya no, pero como cualquier ser humano, no, esto no es al infinito, todos tenemos un tope, entonces, y creo que también está muy desatendido el hecho de, por ejemplo, por la dificultad que conlleva la comorbilidad con este tipo de diversidades, el tema de detectar y diagnosticar lo que hablábamos, pues por ejemplo, una depresión en una persona de este tipo. Y es que yo muchas veces me lo planteo y digo, es que y yo muchas veces en la familia con la que trabajo se lo digo a la madre, claro. Vemos a veces lo que destacan que son las conductas disruptivas, pero es que con las capacidades que esta persona tiene, me parece un logro la autorregulación que tiene, porque las conductas disruptivas para el entorno en el que ella está y con las capacidades que ella tiene y con los malestares que ella puede tener, que podemos tener cualquiera de forma natural, cuando te despiertas porque te duele la cabeza o tienes taponada la nariz. A mí ya me parece un logro, pero bueno, es un ámbito muy difícil y que conlleva mucha frustración, gestionar mucha frustración. Muy bien, gracias, Marta. Ana ha vuelto a levantar la mano. Cuéntanos, Ana. Bueno, yo va a ser muy cortito, es simplemente una opinión como logopeda. Y luego también una invitación a participar a dos personas que están aquí que saben mucho sobre temas que acabas de presentar, Edu. Mira, por un lado, como logopeda lo digo porque lo sé, porque me he informado mucho. Los niños, las niñas, por cierto, Juan Carlos, estupendo esa reflexión que haces. Los niños crecen y son adultos. Y los adultos tienen una lacra a nivel social mayor que los niños. Porque los niños tendemos a protegerlos, pero los adultos parece que todo es culpa de ellos. Bueno, eso para empezar. Y luego, como logopeda, diré que todo humano cuando nace está predispuesto a hablar. La comunicación oral existe, aunque hay muchas condiciones, hay muchos factores que pueden impedir que se desarrolle de la manera más óptima y más funcional. Pero hay niños con autismo diagnosticados en momento cero y bien rehabilitados que llegan a adquirir el lenguaje más allá de los 16 años. O sea, no perdamos el rumbo, o sea, sigamos trabajando los profesionales en la rehabilitación y las familias también, porque hay niños que empiezan a desarrollar el lenguaje oral más allá de los 16 años. Como también
los medios de comunicación aumentativo, las tabletas mejoran y favorecen el acceso al lenguaje oral. Cuidado, cuando hablamos de la comprensión y de la producción es muy diferente, porque efectivamente, como dice Marta, hay muchas personas, en general casi todas, menos aquellas que tienen retraso mental, que es simplemente, fijaros otro dato que os voy a dar, el 20% pueden tener algún tipo de retraso mental o trastornos cognitivos. El resto no. Esto significa que efectivamente comprenden el lenguaje oral y comprenden más allá de lo que pensamos, porque como tendemos a medir lo que se produce es lo que se entiende, pero os diré que hay muchas personas con algún tipo de trastorno que pueden producir y no entienden lo que le estás diciendo, ¿vale? O sea, producción y comprensión no van parejos. Bien, eso para empezar. Y luego, en cuanto a educación, a mí me encantaría, si quieres, si puedes, Viri, que tú hablases, porque sabes mucho de esto, y que nos cuentes la realidad de tu familia, de tu trabajo en México. Y me gustaría también, si puede, porque Ali no sé si está de guardia, es una logopeda que también es abogada, que nos diga qué futuro nos espera en cuanto a la legislación existente para ya, bueno, reclamar y exigir lo que está en una ley. Bien, Pues ahí muchas gracias, Ana. Yo voy a aprovechar, antes de que haya otras intervenciones, si me lo permitís, voy a poneros un último vídeo, porque estamos llegando quizás a los 10-15 últimos minutos del Cineforum de hoy. Como en realidad el tema principal es el cine, pues os voy a poner un último fragmento de la misma película de Temple Grandin. Me gusta mucho esta película porque refleja muchos aspectos de lo que estamos hablando. Es como una especie de resumen de muchas cosas. Entonces, bueno, en este fragmento aparece el personaje en un congreso de autismo. Entonces, probablemente nos vamos a ver reflejados nosotros ahora mismo, porque estamos en un pequeño congreso, y me gustaría que lo vierais. Es un vídeo muy cortito, de unos 3 minutos, y aparecen muchísimos aspectos que luego me gustaría comentar. Es decir, cómo veis reflejados las distintas personas que están participando. Y luego podemos desarrollar, porque ya será al final del Cineforum, abiertamente lo que queráis, ¿de acuerdo? No os interrumpo más, os pongo este vídeo, lo compartimos y lo vemos. Vamos allá, un segundito. Con esto es suficiente porque si veis la película enterita, yo creo que han salido muchísimos elementos. Desde el principio, que la mamá dice que no sé si estoy dispuesta a venir al Congreso, que a mí me ha hecho me ha divertido, ¿vale? Luego, por otra parte, pues cuando de alguna forma aparece el profesional diciendo pues las distintas terapias que se pueden hacer, el resto de familiares que están en la sala, que están buscando pues alguna respuesta que por lo visto no tienen. El propio manifiesto de la protagonista. Bueno, os dejo que habléis y ahora ya las cosas que también había comentado Ana en relación a la intervención anterior, ya libremente podéis comentarlas. ¿Qué os ha parecido este vídeo? Viridiana. Buenos días a todos y Buenos bueno, días. mucho gusto. Soy Viridiana Cortina, soy maestra aquí en México y bueno, les comparto de entrada el video. Yo no he visto esta película, pero la verdad refleja mucho la realidad, al menos aquí en mi país, ¿no? Si no tienes cara de autista, pues no te consideran una persona autista, ¿no? Hace unos días tuve la experiencia de que al llevar a mi niña es autista, al llevarla al pediatra para que le haga un envío a neuropediatría, el doctor me dice, ¿y por qué considera usted que su hija es autista? ¿No? Entonces le comento que pues hay un diagnóstico previo, 4 años de trabajo terapéutico y demás. Me dice, no, dice, pero puede estar confuso su diagnóstico. La niña no parece autista porque vea, está muy regulada, ¿no? Entonces, pues de alguna manera me sentí bien, digo, bueno, si está regulada es precisamente por el manejo previo que hay, pero la actitud es muy dada a etiquetar, ¿no? Yo agradezco mucho a Ana su invitación y también su apoyo y colaboración, porque aquí en México la experiencia que tenemos es que si el niño no habló en los primeros 4 años, es alguien no verbal, ¿no? Y Ana me decía, son preverbales, ¿no? Todas las personas que no han accedido al lenguaje convencional están en vías de, están en el proceso de,
pero no es que no hablen, ¿no? Tienen sus formas de ir accediendo al lenguaje. La experiencia que yo he tenido en el ámbito educativo y que lastimosamente les comparto porque para mí ha sido un escupir para arriba, es mi gremio, es a lo que yo me dedico y bueno, pues con mis niños y en mi aula cuando he tenido alumnos, siempre he tratado de dar lo mejor y bienvenida a la diversidad y busco cómo atenderlos y trabajar con ellos y las familias. Y yo pensaba que todos los compañeros maestros hacían lo mismo. Como madre de familia me he dado cuenta que no. Y me he enfrentado a una barrera tremenda, a una resistencia a trabajar con niños autistas, a un problema de actitud muy fuerte. Las escuelas buscan las maneras de dejarlos fuera, de hacerte ver que no es el espacio para ellos y que tú como papá busques un lugar donde sí lo quieran tener, donde sí lo quieran tratar, o de plano busques que no asista, ¿no? Mi niña, por ejemplo, a sus 6 años, pues ya estuvo en 2 primarias y estábamos apenas en primer grado, ¿no? En la primera, la experiencia que tuvimos fue, aparte de mucha resistencia, lejos de lograr avances, íbamos hacia atrás, porque la actitud no era favorable, ¿no? A ella le gusta mucho la vida escolar, está acostumbrada a estar en escuela y de repente el hecho de que al entrar hubiera gritos, hubiera llanto, se tirara al piso, pues obviamente el personal de la escuela era así de, ay, está haciendo rabieta, es que es autista, ¿no? Cuando en realidad a mí eso me decía mucho de que ella no estaba a gusto en ese lugar. Pasamos 2 semanas en esta situación y cuando pido platicar con el director me dice, es que se está adaptando, ¿no? Digo, yo no me voy a esperar una semana más, un mes más o todo el año. Digo, realmente si ella se estuviera adaptando, pues estaríamos viendo en ambas partes que entraran contentas, ¿no? Pero si la maestra viene a fuerza y la niña también, pues aquí no es el lugar idóneo para ella y me retiro, ¿no? Algo que compartía yo también mucho con Ana es el hecho, no sé, por allá, pero aquí en México está muy de auge con los niños autistas trabajar la integración sensorial. Y hasta la semana pasada yo no entendía el qué, cómo y por qué de la integración sensorial, porque se maneja indistintamente con todos, de la misma forma con todos, y pareciera que es como ten la masilla y entretente las 2 horas que vas a estar aquí sentado, ¿no? Yo compartía con ella y comparto ahora con ustedes que yo llegué a un punto en que dije, ya basta de masillas, ¿no? Porque mi niña empezó a presentar conductas que no tenía. A raíz de esto, ella empezó a mascar el plátano y embarrarlo en la mesa, embarrárselo en la ropa, embarrarlo en todos lados, porque el manejo terapéutico era, vamos a trabajar integración sensorial, ¿no? Y aquí está el agua, o aquí está la masilla, o aquí está la arena, y empezaba a batirlo, a botarlo, a lo que sea, y yo les decía, es que lejos de verle un fin, digo, de repente es muy complicado el deshacernos de estas conductas que no presentaba antes de la terapia. Y ya muy acertadamente Ana me explicó cuál es la función, cuáles son los momentos, con qué niños se trabaja y dije, wow, aquí en México es un vicio. Aquí eres autista, aquí está tu kit sensorial y a trabajar la integración sensorial sin tomar en cuenta un perfil, sin tomar en cuenta qué tanto lo requieres o en qué momentos. Ver esta película y escuchar lo que están compartiendo me lleva también a pensar en las distintas edades. Efectivamente, el autismo se ve como una condición de niños, ¿no? Y mientras eres niño contarás con la poca empatía que tu entorno te pueda o te quiera brindar. Pero cuando llegas a edad adulta creo que es mucho más complejo. A raíz del diagnóstico de mi hija, se diagnosticó a 5 personas más en la familia, 2 de ellos adultos, que han sido el adulto raro, el antisocial, el que no se integra, el que ha navegado con una etiqueta acá de muchas cosas, menos de persona autista, ¿no? Y creo que es muy importante para visibilizar el autismo, crear conciencia en el propio autista y en su entorno. Nosotras aquí en casa de ustedes hemos generado una tradición, ¿no? Que el día 2 de abril, digo, no hay eventos a nivel municipal, a nivel estado, han estado moviendo la fecha el fin de semana que al gremio comercial le conviene. Ahorita, por ejemplo, la marcha autista va a ser el 11 de abril, que es el día que acordó
el estado o algunos lugares para celebrar. Nosotras lo que hacemos el 2 de abril es que acudimos a algún lugar que a mi hija le guste o le festejamos de alguna manera, nos reunimos en familia, la abrazamos y le hacemos saber que estamos celebrando que ella es autista, para darle sentido de pertenencia, para darle identidad y también para que alrededor el entorno sepa que ese día no laboramos, no hay escuelas, no hay nada, porque nos abocamos a ella, a celebrarle y que está bien ser autista, que estamos contentas con su forma de ser y pues empieza como a ser la gotita que está irradiando alrededor, ¿no? Sí recuerdo que hace 3 años era así de, ay, ¿cómo le vas a celebrar? No, pues le voy a celebrar. ¿Pero cómo le vas a celebrar el Día del Autismo? Pues le voy a celebrar, aquí se celebra hasta el Día del Taco, que no celebremos el Día del Autismo. O sea, hay el Día del Taco, hay el Día de la torta, de la garnacha, de lo que se les ocurra. Realmente en México todo se celebra. Entonces, ya este año ya ni me preguntaron, ¿no? Ya nada más avisé que no íbamos a acudir al trabajo, a escuelas, a esto, que, sí, vas a celebrar a Julieta, ¿verdad? Sí, vamos a celebrarla, ¿no? Y este año la llevamos a una alberquita, entonces sí les dije a todos, el que la quiera abrazar o felicitar de tal a tal hora, porque a las 10 de la mañana salimos, la vamos a llevar a nadar y ya regresamos tardecito, ¿no? Creo que esas pequeñas acciones, y se los comparto con mucho gusto, pueden ir impactando a nivel social para desestigmatizar el autismo. Digo, les hablo de una realidad aquí en México, creo que allá están muchos pasitos adelante, pero también para poder reforzar la identidad de quienes lo tienen, ¿no? Las personas alrededor de Julieta que fueron diagnosticados después de ella, creo que sufrieron en su momento mucho rechazo en las escuelas, en el entorno escolar, en las propias familias, porque era así de, ay, qué ridículo, ¿cómo te va a molestar que yo esté mordiendo una tostada, ¿no? Entonces son pequeños cambios, pequeños ajustes que podemos hacer que pueden ir impactando en los demás, ¿no? Y en las escuelas, pues ni se diga, tenemos en nuestras manos mucho para poder hacer a favor o en contra, porque el hecho de tener un niño autista en el aula te da la pauta de poder impactar en 30 familias. Entonces, de la postura que asumamos los docentes hacia estos niños, hacia estas familias, va a depender que estas otras 30 familias vean el autismo de forma positiva o todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, no sé si haya educadores aquí, pero pues la invitación es al ir cambiando de perspectiva, al ir picando piedra. Les repito, comparto la realidad aquí en México, sé que allá están mucho más avanzados y bueno, precisamente por eso los tomamos de ejemplo, ¿no? Con la idea de poder llegar a donde ustedes están, porque también algo que me impactó mucho en una reunión previa fue cuando presentaron los comunicadores, ¿no? Le decía yo a Ana, es que aquí eso no existe, aquí los hacemos a mano y es un tablero en cartón y pegamos imágenes. Y cuando presentaban la tecnología que usan allá, dije, wow, ¿no? De cuántas cosas está privando en México a las personas con autismo. Muchas Gracias. gracias, Viridiana. Bien, estamos a 10 minutos ya fuera de tiempo, pero creo que, bueno, que podemos hacer una última ronda de intervenciones para si alguna persona pues, quiere hacer alguna aportación relacionada con el vídeo, relacionada pues, con cualquier aspecto del que hemos hablado hoy. Claro, esto nos daría para hacer un congreso, ¿verdad, Ana? Vamos, de 5 días, porque hay tantas cosas que hablar. Yo creo que, bueno, a medida que vamos interviniendo, pues hay muchos más aspectos que podemos poner encima de la mesa, pero bueno, como los protagonistas sois vosotros, Ana, cuenta. Sí, Bueno, sí. yo le estaba diciendo a mi compañero que estoy disfrutando de este Cineforum con vosotros porque, bueno, pues han salido muchas cosas muy interesantes. Tú lo conduces muy bien, Edu, muy bien. Muchas gracias. Muy bien, o sea, quedas fichado para otros actos. Y, efectivamente, mira, yo viendo este vídeo veo ahí que dice Moni, ¿eres tú? También me lo estaba diciendo León. Sí, pues posiblemente soy yo, tal cual. Porque lo que os decía al principio, que es muy duro, pero es así, a veces pues disculpo a Ali, lo disculpo antes de que empiece a hablar diciendo, bueno, perdonad que él tiene autismo, en plan, todas las burradas que vaya a decir o todo lo desajustado que vaya a estar está en relación con esto. Puedo ser esa madre perfectamente, que es un poco en plan, ¿por qué voy? ¿Por qué no voy? Se la veía ahí un poco atemorizada de, ay, mi hija está interviniendo, atemorizada de, se me va a descontrolar porque está hablando todos al mismo tiempo, tal cual, tal cual.
veo que efectivamente también puedo ser yo, porque yo no solo impulso a mi hijo, impulso a todos los niños, todas las niñas, a todos los adultos que veo con autismo y otras diferencias, porque los topes no los tiene que poner la vida, no los colegios ni la sociedad. El tope, no sabemos a dónde van a llegar nuestros niños. Hay niños que prometen y se quedan por el camino por 1000 cosas y no llegan a donde quieren llegar, y hay niños que teniéndolo muy difícil llegan, y hay niños que no llegan porque ya se les pone muy difícil. Pero los topes los deberían de poner ellos en su vida, no nosotros. Esto de augurar como tiene autismo no va a llegar a ningún lado, yo creo que se tuvo que haber quedado en la época medieval. Yo lo escucho. Ya, pero es que eso de comentario, o sea, pertenece a la época medieval. Estamos en el siglo XXI. Es inconcebible que personas profesionales, incluso de la sanidad o de la educación, aquí estamos los más comprometidos, los de aquí no se critican, se critican los que piensan esto, ¿vale? Y que ponen límites, los jurídicos también, que como decía Ali, que lo puso ahí, se apoya mucho el lenguaje incluso no verbal, hasta que llegue el verbal. En la legislación hace eso y me parece muy bien. O sea, al final nosotros no podemos poner límites porque no sabemos hasta dónde llega una persona con todos los factores que puede tener predisponentes a que mejore, o todo lo contrario, porque todos sabemos que los factores sociales, los factores ambientales tienen tanto o más poder incluso que los familiares, porque por mucho que eduquemos a nuestros hijos, por mucho que los lancemos y luego se encuentran en una sociedad hermética, ahí pararon y paramos nosotros también. Y por último, un comentario también que tiene que ver con la película, y con esto ya paro, es que cuando la chica está contando, que yo voy a ver esa película, me parece no la conocía y me parece fantástico los trocitos que vi. Cuando la chica está contando a dónde llegó, como su familia, su madre, todo lo que está detrás, le enseñaron el camino, porque se ayudó seguramente ya sola, pero con todo el camino, bueno, pues un poco más labrado. Todos, ¡oh! Bueno, pues este mito también se tiene que Y la desterrar. pregunta de ¿y cómo te curaste? ¿Y cómo te curaste? Sí, sí, sí. A mí también me lo llegaron a preguntar de Lee, ¿para cuánto tiempo es? Y le digo, Ya. o sea, en la lápida, cuando se muera Lee con 100 años, llevará también Lee, posiblemente activista del autismo, porque aparte Lee ahora empieza a decir, hasta ahora no lo dijo, pero ahora empieza a decir en algún foro y cuando le apetece, que es lo que tiene que ser, pues yo tengo autismo. Y bueno, creo que efectivamente ese tipo de preguntas que se hacen durante este congreso pues nos ayudan a ver, desgraciadamente, cuánto no se ha evolucionado todavía, porque estos pensamientos los sigue habiendo. Sí. Muy bien, muchas gracias, Ana. Nos ha levantado la mano también Mercedes. Sí, Bueno, yo creo que hacemos una última intervención, os despido, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, como esta grabación quedará en redes, también podemos abrir al público pues, para que haga pues, sus apreciaciones a través de las redes sociales. Mercedes, cuéntanos. sí, muy breve. Gracias, Eduardo. Y dar las gracias también a Viviana por su intervención. Sobre el vídeo. Hay un libro de Temple Running en el que describe y explica cómo construye la máquina de abrazos, que es, bueno, que es bastante denso, pero es bonito de leer. No recuerdo ahora mismo el título, pero lo puedo pasar luego, se lo paso a Ana o lo escribo en algún sitio. Y la otra cosa que me gustaría que de aquí, o sea, que no dejemos esto como un rato en el que hemos dicho cosas muy interesantes, sino que intentar sacar alguna conclusión, intentar pensar en alguna acción. Ya sé que hay 1000 cosas por hacer, 1000 cosas por preparar, pero a mí me gustaría pensar en alguna acción que se pueda comenzar a planificar. Yo, vamos, estaría completamente dispuesta a colaborar en ello. Gracias.
Muchas gracias, Mercedes. Bueno, pues ya hemos llegado al final del Cineforum. Nos hemos pasado 20 minutos casi, con lo cual esto ha sido un total éxito. Este ha sido un Cineforum que ha organizado OSPA, la Asociación Usonda Palabra. Y entonces, nada, agradeceros a todos, todas las que habéis estado aquí conectados, vuestras aportaciones. Ha sido un placer estar de moderador para... No me lo habéis puesto muy fácil. Y bueno, espero estar como moderador muchas más veces. Emplazo a Ana pues, para que haga incluso pues, alguna jornada, algún congreso sobre este tema, porque me parece apasionante. Y bueno, muchísimas gracias a todos y nada, nos vemos.